¿Qué sucede cuando las manos que construyeron el mundo de una familia son olvidadas por esa misma familia? En un cerro de Valparaíso, un anciano carpintero cuida árboles en miniatura, sin saber que su propia vida ha sido podada y confinada por aquellos a quienes más amó. Pero un secreto, guardado en un viejo baúl de madera, está a punto de ser descubierto por el único nieto que no lo conoce. Esta es la historia de un legado a punto de perderse y de un niño que desafiará a sus propios padres para desenterrar la verdad. Quédate hasta el final, porque el descubrimiento que hará cambiará para siempre el destino de 3 generaciones. En uno de los cerros de Valparaíso, donde las casas de colores se aferran a la pendiente como si temieran caer al mar, vivía Julián. A sus 75 años, era un carpintero jubilado cuyas manos, antes maestras en dar forma a la madera, ahora solo se dedicaban a un arte más íntimo y silencioso, el cuidado de sus bonsáis. En el pequeño patio de su casa, cada arce en miniatura, cada pino contorsionado, era un reflejo de su propia existencia. Eran árboles con un potencial magnífico, pero confinados a macetas pequeñas, con sus raíces podadas para controlar su crecimiento, hermosos pero solitarios. Así se sentía Julián, un hombre cuyas raíces habían nutrido a una familia que ahora crecía lejos, dejándolo a él en su pequeño y solitario mundo. Su rutina era un ritual contra el olvido. Se levantaba con la primera luz, no por obligación, sino porque el cuerpo, acostumbrado a décadas de trabajo duro, ya no sabía lo que era el descanso. El silencio de la casa, que una vez resonó con las risas de su esposa y sus hijos, ahora era un eco pesado que le devolvía su propia soledad. Sus hijos, Ricardo y Sofía, eran historias de éxito en la capital, Santiago. Ricardo, un pragmático hombre de negocios. Sofía, una influyente y ocupada abogada. Para ellos, Julián era una reliquia de un pasado humilde que preferían no exhibir, un recordatorio de los pisos de tierra y las manos cubiertas de aserrín. Las llamadas eran escasas, las visitas aún más. Siempre había una reunión importante, un viaje de negocios, una excusa perfectamente pulida para justificar la distancia. Julián ya no se engañaba. Sabía que se había convertido en un fardo. Su única conexión con el mundo exterior era la señora Inés, la dueña del almacén de la esquina. Una mujer de pocas palabras, pero de mirada comprensiva, que cada mañana le guardaba el pan más fresco y le preguntaba por sus arbolitos. Era una cortesía, un pequeño hilo de humanidad en un océano de indiferencia. Julián se sentaba en su taller, rodeado de herramientas silenciosas y el aroma a madera vieja, y conversaba con sus bonsáis. «Hay que tener paciencia», le susurraba. «Aunque las ramas se poden, las raíces siguen vivas». Era un mantra que se repetía a sí mismo, una frágil defensa contra la amarga verdad de que sus propias raíces parecían estar secándose en el olvido. A cientos de kilómetros de distancia, en un moderno apartamento en Santiago, Leo, de 13 años, libraba una batalla diferente, una contra el aburrimiento de un fin de semana de limpieza forzada. Su madre, Sofía, le había ordenado organizar el polvoriento depósito, un pequeño cuarto lleno de cosas que la familia ya no usaba, pero se negaba a tirar. Entre cajas de ropa vieja y aparatos electrónicos obsoletos, Leo encontró algo que no encajaba. Un baúl de madera oscura, pesado y sólido, con intrincados grabados en la tapa. No tenía cerradura, solo un ensamblaje perfecto que revelaba la mano de un artesano experto. La curiosidad, su rasgo más dominante, se apoderó de él. Con esfuerzo lo abrió. El interior olía a tiempo y a cedro. Lo primero que vio fueron fotografías en blanco y negro. En ellas reconoció a su padre Ricardo y a su tía Sofía cuando eran niños, pero estaban junto a un hombre sonriente, de manos grandes y mirada amable, a quien Leo
nunca había visto. Debajo de las fotos encontró el verdadero tesoro, una pequeña flota de barcos de madera, perfectamente esculpidos y detallados. Cada uno era diferente, veleros, botes de pesca, pequeños buques, y en la base de cada uno, grabado a mano, había un nombre y una fecha. Uno decía Ricardo, 1985, otro Sofía, 1988. Eran juguetes, pero también obras de arte. Leo sintió una extraña conexión con esos objetos, como si contuvieran una parte de la historia de su familia que le había sido ocultada. Esa noche, durante la cena, interrumpió la conversación de sus padres sobre el trabajo. «Mamá, ¿quién es el hombre de las fotos viejas? ¿El que hizo los barquitos de madera?» El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y gélido. Sofía y Ricardo intercambiaron una mirada incómoda. Fue su madre quien respondió, con una frialdad que no admitía réplica. «Es solo alguien del pasado, Leo. Un tema familiar complicado. Es mejor no preguntar». Pero para un chico de 13 años, no preguntar era una invitación directa a investigar. Esa respuesta evasiva no cerró la puerta, sino que la abrió de par en par a un misterio que Leo ahora estaba decidido a resolver. Sentía con una certeza inexplicable que ese baúl y ese abuelo desconocido eran la clave para entender no solo a sus padres, sino a sí mismo. La prohibición de sus padres solo sirvió para alimentar la determinación de Leo. El misterio del abuelo carpintero se había convertido en una obsesión silenciosa. Durante los siguientes días se movió con la astucia de un detective. Sabía que no podía usar la computadora familiar, así que esperó a que sus padres salieran a una cena de trabajo. Usando el viejo tablet que guardaba para sus juegos, comenzó su búsqueda. No fue difícil. El nombre de su abuelo, Julián Rojas, junto con la ciudad de Valparaíso, lo llevó a un par de artículos de periódicos locales de hacía años que elogiaban a los artesanos del puerto. En uno de ellos mencionaban su taller. Con esa información, encontró un número de teléfono fijo listado en una anticuada guía en línea. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué le diría? ¿Y si el hombre al otro lado no quería hablar con él? La duda lo paralizó por un momento, pero la imagen de los barcos de madera le dio el coraje que necesitaba. Marcó el número, esperando que nadie contestara. En Valparaíso, el sonido del teléfono sobresaltó a Julián. Rara vez sonaba, y cuando lo hacía, solía ser una llamada equivocada. Con un suspiro cansado, se levantó de su sillón y contestó. «Aló», dijo con su voz ronca. Al otro lado, un silencio momentáneo y luego la voz nerviosa de un niño. «Disculpe, ¿hablo con el señor Julián Rojas, el carpintero?» Julián frunció el ceño. «¿Quién habla?» Leo tragó saliva. «Mi nombre es Leo. Soy su nieto». El mundo de Julián se detuvo. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Leo, el hijo de Sofía, era un nombre que solo había oído en un par de conversaciones frías y distantes. «Leo», repitió incrédulo. «Sí, señor. Encontré un baúl con sus barcos para un proyecto de la escuela sobre artesanía. ¿Podríamos hablar?» La excusa del proyecto escolar era frágil, pero fue el salvavidas que ambos necesitaban para navegar en ese momento incómodo. Julián, con el corazón desbocado, aceptó. Leo le explicó cómo hacer una videollamada y minutos después, en la pequeña pantalla del tablet, apareció el rostro de su abuelo. Era un rostro surcado por arrugas, con una barba blanca y unos ojos que, a pesar de la sorpresa, brillaban con una emoción inconfundible. Por primera vez, Leo no veía a un extraño, sino un reflejo de su propia familia. Y Julián, por primera vez en años, no veía las paredes de su casa solitaria, sino la promesa de que una de sus raíces, la más joven, finalmente lo había encontrado. Aquella primera llamada fue el inicio de un ritual secreto que transformó la vida de ambos.
Se convirtieron en cómplices, unidos por la tecnología y un pasado compartido que estaban descubriendo juntos. Leo, usando la excusa del proyecto escolar, llamaba a su abuelo cada 2 días desde su tablet, siempre asegurándose de que sus padres no estuvieran en casa. Julián, por su parte, esperaba esas llamadas con una ansiedad juvenil que no sentía desde hacía décadas. Limpiaba su taller, organizaba sus herramientas y se sentaba junto al teléfono esperando que sonara la melodía que Leo le había enseñado a reconocer. La pantalla del tablet se convirtió en un portal mágico. A través de ella, Julián le mostró a Leo los secretos de su oficio. Le enseñó a distinguir la veta de un roble de la de un pino. Le explicó cómo el formón debía danzar sobre la madera y no luchar contra ella. Le contó las historias detrás de cada herramienta, muchas de ellas heredadas de su propio padre. Para Leo, que vivía en un mundo de plástico y pantallas, ese universo análogo y tangible era fascinante. Se sentía conectado a algo real, a un legado que corría por sus venas. A cambio, Leo se convirtió en el guía de Julián en el mundo digital. Con una paciencia infinita, le enseñó a usar un navegador de Internet, a buscar videos de técnicas de carpintería de artesanos japoneses y a escuchar las sinfonías de Beethoven que tanto le gustaban a su difunta esposa. Abrió una ventana que rompió el aislamiento de Julián, mostrándole que el mundo era mucho más grande que su casa en el cerro. El vínculo entre ellos se fortaleció con cada conversación. Ya no hablaban solo de madera o tecnología. Julián le contaba a Leo cómo eran su padre y su tía de niños, sus travesuras, sus sueños. Revelaba un lado de ellos que Leo jamás había conocido, humanizándolos más allá de los ocupados y distantes adultos en que se habían convertido. Y Leo, a su vez, le hablaba de sus amigos, de sus videojuegos, de sus miedos. Encontró en su abuelo un confidente que no lo juzgaba, alguien que escuchaba con una atención que sus propios padres rara vez le daban. Sin darse cuenta, estaban construyendo un puente sólido y resistente, no de madera ni de cables, sino de afecto y comprensión, un puente que cruzaba la distancia física y, más importante aún, el abismo generacional que los separaba. El puente digital que Leo y Julián habían construido con tanto cuidado estaba destinado a enfrentar una tormenta. La felicidad secreta de Leo era tan palpable que empezó a dejar rastros. Pasaba más tiempo encerrado en su habitación. Sonreía solo frente a la pantalla de su tablet y en ocasiones usaba términos de carpintería que dejaban perplejos a sus padres. Sofía, su madre, era una abogada entrenada para detectar inconsistencias, y la excusa del proyecto escolar comenzaba a parecerle demasiado larga y absorbente. Su sospecha se encendió una tarde cuando, al entrar a la habitación de Leo sin anunciarse, lo encontró riendo a carcajadas mientras hablaba con alguien en una videollamada. Leo cerró la pantalla de golpe, pero ya era tarde. La mirada de su madre, una mezcla de curiosidad y recelo, lo delató. Esa noche, mientras Leo dormía, Sofía, movida por una intuición que no podía ignorar, tomó el tablet de su hijo. Lo que encontró en el historial de llamadas confirmó sus peores temores. Registros de largas conversaciones con un número de Valparaíso, el número de su padre. Un frío glacial recorrió su cuerpo. No era solo la desobediencia de su hijo, era la intrusión de un pasado que ella había luchado ferozmente por enterrar. La confrontación fue a la mañana siguiente. No hubo gritos al principio, sino una frialdad más aterradora que cualquier explosión. Sofía y Ricardo sentaron a Leo en el salón, con el tablet sobre la mesa de centro como si fuera una prueba en un juicio. ¿Nos puedes explicar esto, Leonardo?, preguntó Sofía, su voz controlada y afilada. Leo, atrapado, intentó defenderse, hablando de la amabilidad de su abuelo, de todo lo que estaba aprendiendo.
pero sus palabras chocaban contra un muro de resentimiento. Fue entonces cuando la ira de Sofía estalló. Te prohibí que te acercaras a ese tema. Ese hombre no es parte de nuestras vidas por una razón, gritó, su rostro transformado por una amargura que Leo nunca había visto. Ricardo, aunque más pasivo, apoyó a su esposa, hablando de decepciones y viejas heridas. Confiscaron el tablet, el celular y cualquier otro dispositivo que pudiera conectar a Leo con el mundo exterior. La prohibición fue absoluta y brutal. En medio de la discusión, Sofía, en un arrebato de dolor, reveló la verdadera raíz de su rencor: la vergüenza. La vergüenza de sus orígenes humildes, de un padre carpintero cuyas manos callosas no encajaban en su nuevo mundo de tribunales y cócteles de lujo. Él representa todo lo que luché por dejar atrás, confesó, con la voz rota. Para Leo, esa confesión fue más dolorosa que el castigo. Comprendió que su abuelo no había sido borrado por algo que hizo, sino por lo que era. Y esa injusticia encendió en él una llama de rebeldía que ninguna prohibición podría apagar. El corte abrupto de la comunicación fue como un hachazo a las raíces de un árbol recién plantado. Para Julián, el silencio que siguió fue 1000 veces más cruel que la soledad que había conocido antes. Durante días se sentó junto al teléfono esperando una llamada que nunca llegó. Revisaba el tablet que Leo le había enseñado a usar, pero la pantalla permanecía oscura, sin notificaciones. La esperanza que había florecido en su pecho comenzó a marchitarse, reemplazada por la vieja y familiar resignación, pero esta vez teñida de una nueva capa de dolor. Había probado la alegría de la conexión solo para que le fuera arrebatada. La conclusión era inevitable y devastadora. Sus hijos, Sofía y Ricardo, habían descubierto el secreto y habían cortado el único hilo que lo unía a su nieto. La certeza de que habían intervenido activamente para alejar a Leo fue un golpe del que su viejo corazón no pudo recuperarse fácilmente. La energía que había sentido en las últimas semanas se desvaneció como el humo. Perdió el apetito. El pan que la señora Inés le guardaba se quedaba intacto sobre la mesa. Sus amados bonsáis comenzaron a mostrar signos de abandono. Sus hojas se pusieron amarillas por falta de agua. Julián pasaba los días en su sillón mirando por la ventana sin ver nada, perdido en un laberinto de recuerdos y remordimientos. En Santiago, Leo vivía su propia versión del infierno. El castigo era severo, sin tecnología, sin salidas con amigos. Pero el aislamiento físico no era nada comparado con la angustia que sentía. Se imaginaba a su abuelo solo en Valparaíso, esperando una llamada que nunca llegaría, pensando que él, Leo, lo había abandonado. La culpa era un nudo constante en su garganta. Intentó hablar con sus padres, suplicarles que le permitieran al menos enviar un mensaje para explicar la situación, pero se encontró con una negativa rotunda. Para Sofía, el asunto estaba cerrado. Creía que estaba protegiendo a su hijo de la misma decepción que ella había sentido. No entendía que, al hacerlo, estaba infligiendo una herida mucho más profunda. Leo se sentía impotente, atrapado en una jaula de oro. La imagen de su abuelo, frágil y solitario, lo perseguía en sus sueños. La señora Inés, en Valparaíso, fue la primera en dar la voz de alarma. Notó la ausencia de Julián en el almacén, las luces de su casa apagadas más temprano de lo habitual. Un día se atrevió a tocar a su puerta. Lo encontró más delgado, con la mirada perdida. «Julián tiene que comer algo, tiene que cuidarse», le dijo con preocupación. Julián solo le ofreció una sonrisa triste. «Ya no hay por quién, Inés», respondió en un susurro. Esa frase, cargada de una desesperanza absoluta, fue la que la convenció de que el silencio, esta vez, estaba enfermando a Julián de muerte. La preocupación de la señora Inés por Julián se convirtió en una alarma constante. Lo veía consumirse día a día.
como una vela a la que se le acaba la cera. Su vitalidad, que había resurgido con las llamadas de su nieto, se había extinguido por completo, dejando solo una cáscara frágil y resignada. Ya no se trataba solo de tristeza, era una renuncia a la vida. Inés intentaba ayudar, llevándole sopa caliente que él apenas probaba, o simplemente sentándose en silencio a su lado, esperando en vano una chispa de la energía de antes. Una tarde lo encontró con una tos seca y persistente y notó que su respiración era dificultosa. «Julián, por el amor de Dios, tiene que ir al médico», le insistió, su voz teñida de angustia. Él, con una terquedad que era una mezcla de orgullo y apatía, se negó. «Son achaques de viejo, Inés. No hay nada que un médico pueda curar». Pero Inés sabía que la enfermedad de Julián no estaba en sus pulmones, sino en su alma. Sabía que la única medicina que podría salvarlo estaba a cientos de kilómetros, en Santiago. Recordó que Julián, en uno de sus días felices, le había mostrado con orgullo el número de celular de Leo, anotado con letra temblorosa en un pedazo de papel que guardaba en su billetera como un tesoro. Tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados viendo a su amigo rendirse. Con la excusa de que necesitaba hacer una llamada urgente, le pidió el teléfono a un vecino más joven, uno que no haría preguntas. Con manos temblorosas, marcó el número que Julián le había mostrado. En Santiago, Leo estaba en su habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Habían pasado 2 semanas desde la prohibición, 2 semanas de un silencio torturador. Cuando escuchó el sonido de un teléfono desconocido sonando desde el pasillo, sus padres le habían dado un viejo celular básico sin acceso a Internet, solo para emergencias. Su corazón dio un vuelco, se escabulló y contestó en un susurro. «Aló». Al otro lado, la voz de una mujer mayor, nerviosa y apurada. «Leo, ¿eres tú? Soy Inés, la vecina de tu abuelo Julián en Valparaíso». El alivio inicial de Leo fue reemplazado por un pánico helado. Inés, con la voz entrecortada, le describió el estado de Julián, la falta de apetito, la tristeza profunda, la tos y su negativa a buscar ayuda. «Niño, no quiero asustarte», dijo, y su voz se quebró, «pero tu abuelo se está dejando morir. Desde que dejaron de hablar, es como si se hubiera apagado por dentro. Tienes que hacer algo». Cada palabra fue como un golpe para Leo. La culpa que sentía se transformó en una oleada de desesperación y una claridad aterradora. Las súplicas a sus padres no servirían de nada. Las reglas ya no importaban. La llamada de Inés no fue una petición, fue un ultimátum. El tiempo se estaba acabando y él era el único que podía y debía actuar. La conversación con Inés fue la chispa que encendió la pólvora. Esa noche, Leo no durmió. La imagen de su abuelo rindiéndose lo atormentaba, y la impotencia que sentía se convirtió en un plan audaz y arriesgado. Ya no era un niño obediente aceptando un castigo, era un nieto luchando por la vida de su abuelo. Al amanecer, mientras la casa aún estaba en silencio, puso su plan en marcha. Se vistió en la oscuridad, con movimientos sigilosos y precisos. De debajo de su cama sacó su alcancía, una vieja lata que llevaba años llenando con sus mesadas y regalos de cumpleaños. Con un destornillador la forzó hasta abrirla. Contó el dinero con manos temblorosas. Era suficiente para un pasaje de autobús a Valparaíso con un poco de sobra. Metió el dinero, una botella de agua y una chaqueta en su mochila. Antes de salir, se detuvo en el depósito y abrió el baúl de madera. Tomó uno de los pequeños barcos, el que tenía el nombre de su madre, Sofía, y lo guardó en su bolsillo. Sería su talismán, su prueba. Dejó una nota corta y ambigua sobre su cama. «Tuve que ir. No se preocupen». Sabía que causaría pánico, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Deslizarse fuera del apartamento fue la parte más fácil. La ciudad de Santiago apenas despertaba.
Caminó las largas cuadras hasta la estación de autobuses, sintiendo una mezcla de miedo y una extraña euforia. Cada paso era un acto de rebelión, un grito silencioso contra la injusticia de sus padres. Compró el boleto en la ventanilla y su voz sonó más segura de lo que se sentía. Cuando subió al autobús y éste comenzó a moverse, dejando atrás la ciudad, no sintió arrepentimiento, solo una urgencia abrumadora. El viaje de 2 horas fue una tortura. Miraba por la ventana los paisajes del Valle Central pasar a toda velocidad, pero su mente estaba en Valparaíso. ¿Llegaría a tiempo? ¿Cómo encontraría a su abuelo? ¿Qué haría cuando sus padres se dieran cuenta de su ausencia? Mientras tanto, en Santiago, el caos se desató. Sofía fue la primera en encontrar la nota. El pánico la invadió, seguido de una furia helada. Llamó a Ricardo y en cuestión de minutos la búsqueda frenética comenzó. Llamaron a sus amigos, a la escuela, pero nadie sabía nada. Fue Ricardo quien, con una creciente sensación de pavor, sugirió lo impensable. «Sofía, Valparaíso, ha ido a ver a tu padre». La realización golpeó a Sofía con la fuerza de un tren. Su hijo, su pequeño niño, había cruzado el país por un hombre al que ella había intentado borrar del mapa. La rabia y el miedo la consumieron mientras se lanzaban al auto para ir tras él, sin saber que estaban conduciendo directamente hacia una confrontación que había estado gestándose durante 20 años. El autobús finalmente llegó al caótico terminal de Valparaíso. El aire salado y el griterío de los vendedores ambulantes envolvieron a Leo, un mundo completamente diferente a la ordenada pulcritud de su barrio en Santiago. Por un momento, el miedo lo paralizó. Estaba solo en una ciudad desconocida. Pero el recuerdo de la voz de Inés y la imagen de su abuelo debilitado lo impulsaron hacia adelante. Recordaba vagamente el nombre del cerro que Julián le había mencionado en sus llamadas. Con una determinación que sorprendía a sí mismo, le preguntó a un conductor de microbús, quien, con la amabilidad característica del puerto, le indicó la dirección correcta. El ascenso por las empinadas calles y escaleras fue agotador, pero cada paso lo acercaba a su objetivo. Finalmente, reconoció la casa por la descripción de Julián, la puerta de madera gastada y los bonsáis en el pequeño patio. Con el corazón en la garganta, golpeó. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Julián. Estaba más pálido y delgado de lo que recordaba de las videollamadas y se apoyaba pesadamente en el marco de la puerta. Cuando sus ojos se posaron en Leo, una mezcla de incredulidad, alegría y profundo dolor los inundó. «Leo», susurró, como si viera una aparición. «Abuelo», respondió Leo, y sin pensarlo 2 veces, se lanzó a sus brazos. El abrazo fue frágil pero desesperado, un ancla en medio de la tormenta. Julián lo hizo pasar, y la emoción del reencuentro pareció darle una fuerza momentánea. Pero la tregua duró poco. Menos de 1 hora después, un auto de lujo, completamente fuera de lugar en la estrecha calle, frenó bruscamente frente a la casa. Sofía y Ricardo bajaron del vehículo, sus rostros una máscara de furia y alivio. La confrontación fue inmediata y explosiva. Entraron a la casa sin ser invitados, y Sofía se dirigió directamente a su padre, ignorando a su propio hijo. «¿Estás contento?», le espetó, su voz temblando de rabia. «Hacer que tu nieto, un niño, cruce el país solo. ¿Qué clase de manipulación es esta?». Ricardo intentaba agarrar a Leo por el brazo para llevárselo, pero el niño se aferró a su abuelo. Julián, demasiado débil para discutir, solo negaba con la cabeza, tratando de proteger a Leo. La sala se llenó de acusaciones y viejos rencores. Sofía desató décadas de amargura, hablando de sacrificios no reconocidos, de una infancia de carencias, de la vergüenza que sentía. En el punto álgido de la discusión, cuando las palabras se habían vuelto armas destinadas a herir, Leo gritó: «¡Basta!».
El grito, lleno de una angustia y una autoridad inesperadas, silenció a todos. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño barco de madera. Lo sostuvo en alto, un objeto diminuto contra la enorme tensión de la habitación. «Ustedes no saben nada», dijo, su voz temblando pero firme. «Él nunca nos abandonó». Y entonces reveló su secreto, la verdadera razón de su viaje. «Encontré cartas, mamá, cartas que él te escribió. Y este barco tiene algo escrito para ti». El pequeño barco de madera, en la mano de Leo, se convirtió en el centro del universo. Sofía lo miró como si fuera un artefacto de otro mundo. Con un movimiento casi robótico, lo tomó de la mano de su hijo. Sus dedos de abogada, acostumbrados a manejar fríos expedientes, temblaron al tocar la madera pulida por el tiempo. Le dio la vuelta, y allí, en la base, grabada con una caligrafía temblorosa pero clara, leyó la inscripción que había estado oculta por más de 30 años. «Para mi Sofía, para que tus sueños naveguen lejos». La frase, tan simple y tan llena de amor, fue una llave que abrió una compuerta en su corazón. El muro de orgullo y resentimiento que había construido durante décadas se vino abajo en un instante. Leo, viendo la vacilación de su madre, continuó, su voz ahora más suave pero no menos poderosa. Él escribió cartas que nunca envió. Decía que fue duro porque tenía miedo de que ustedes no tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo. Decía que verte convertida en abogada era su mayor orgullo, aunque eso significara que te alejaras de él. Cada palabra de Leo era una verdad que Sofía había pasado toda su vida negando. Se derrumbó, cayó de rodillas, el barco apretado contra su pecho, y un sollozo profundo y desgarrador escapó de su garganta, el sonido de un dolor por demasiado tiempo contenido. La reconciliación que siguió no fue mágica ni instantánea, sino dolorosa y necesaria. Ricardo, por primera vez, vio el sufrimiento de su padre y la armadura rota de su hermana, y entendió su propio papel en esa tragedia familiar. Se acercó a Julián, que observaba todo desde su sillón, agotado pero con una luz de paz en los ojos, y simplemente puso una mano en su hombro. Fue un gesto torpe, pero lo significó todo. La salud de Julián no mejoró milagrosamente. El viaje de su cuerpo era uno de declive, pero el viaje de su alma había encontrado un puerto. Ya no estaba solo. Sofía, superando la vergüenza, se hizo cargo. Lo llevó al médico, se aseguró de que tomara sus medicinas y, lo más importante, se sentaba con él durante horas, escuchando las historias que antes había despreciado. Redescubrió a su padre, no como el carpintero pobre de su infancia, sino como el hombre que le había dado las herramientas para construir sus sueños. Y es aquí donde dejamos una reflexión para ti, que has acompañado esta historia hasta el final. ¿Cuántas veces, en el ajetreo de la vida, dejamos de valorar las raíces que nos dieron sustento? El viaje de Leo nos muestra que nunca es tarde para perdonar y reconectar. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en alguien, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a llevar más mensajes como este a quienes necesitan escucharlos. Los últimos meses de Julián fueron los más ricos de su vida. Estuvo rodeado del amor torpe pero real de sus hijos y de la devoción incondicional de su nieto. Leo se convirtió en el guardián de su legado, aprendiendo a manejar las herramientas del taller, no solo para trabajar la madera, sino para mantener viva la historia de su abuelo. Julián se fue en paz, sabiendo que sus raíces finalmente habían encontrado la forma de abrazarse de nuevo y que en el corazón de su nieto sus barcos navegarían para siempre.